Si el otro día hablábamos de la importancia del guión, de saber comunicar y expresarse y transmitir las ideas de una forma eficaz, que sin duda pues potencian enormemente tu presentación y tu magia, hoy vamos a hablar sobre cómo pues transmitir en silencio, transmitir con música, porque pues he recibido algunos comentarios preguntándome, oye Henry, quizás a lo mejor no me encuentro del todo cómodo hablando. ¿Cómo puedo hacer lo mejor posible para transmitir mi magia, ya sea con música o en silencio? Pues bien, hoy vamos a hablar un poco sobre ello. Y cabe destacar de que en magia a veces nos volvemos un poco metódicos. Seguimos una estructura rígida de aprender el juego, de aprender su teoría, su práctica, dominar todos los movimientos como es obvio, pero creo que es importante establecer algo fundamental. Cuando estamos delante del público, muchas cosas cambian. Si es cierto que tenemos una estructura creada alrededor del juego, de la rutina, una estructura teórica, una estructura práctica, una estructura de todo lo que debe ser, pero cuando estás allí parado delante del público, cambian muchas cosas y cambian por diferentes aspectos. Una de ellas es si hablamos en exceso o no, o muchas veces nuestras palabras son vacías o no conectan con el público. También en la forma en la cual empezamos nuestra presentación es muy importante, porque tenemos que ir acorde con lo que hacemos y con lo que decimos, o con lo que expresamos. Si no es tu caso, por ejemplo, hablar, o no tienes esa facilidad de palabra, o sencillamente no te gusta hablar durante tu presentación. Es muy válido, pero creo que hay que dejar siempre rienda suelta a que en magia, desde mi punto de vista muy personal, siempre es bueno nutrirse del momento, alimentarse del momento, del feedback, de esa energía. Y a veces creo que llevamos esa metodología muy rígida, de lo cual no podemos salir, o tenemos mentalmente lo que tenemos que hacer y estamos preocupados para que nos salga bien. Y no disfrutamos del momento, no lo hacemos conscientemente, porque tenemos una presión interna de todas estas estructuras que por supuesto son necesarias y son válidas para ser un buen mago, para presentar un buen producto, una buena propuesta y para que cale con el público. Pero creo que eso no lo es todo. Yo veo magos, colegas que son muy metódicos, que tratan de asimilar toda la información de los libros y quieren que toda esa información sea exactamente igual en la práctica. O sencillamente vemos a otros maestros que nos presentan sus propuestas, sus teorías, sus estructuras y pensamos de que todo realmente debe de ser así cuando estamos allí en el momento real. Y yo creo que hay una diferencia importante porque muchas cosas pueden cambiar durante una presentación y depende de muchísimos factores. ¿A quién le vas a hacer magia? El ambiente en el cual te vas a desarrollar, el tipo de recinto donde te vas a presentar, la hora inclusive puede influir, el tipo de público, en fin, cómo empiezas una rutina y el feedback que inmediatamente recibes del público. Creo que todos estos elementos que son cambiantes y que no te lo puede dar ningún libro, no te lo puede dar ninguna teoría, porque eso es algo que tú tienes que pasar por ello y tienes que vivir y tienes que experimentar como mago, como artista, inclusive aunque te presentes para un grupo reducido de personas o un grupo de amigos o tus familiares y salgas después de ese núcleo y te presentes a más personas, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas, hay muchos aspectos que son no solo en ser rígidos, que cambian a medida que vas presentándote y cada presentación en sí es algo diferente. Si es cierto de que puedes llevar tu estructura en todo momento, tu estructura teórica, práctica, la estructura del juego, pero yo creo que en el momento surgen muchas cosas tan naturales, tan espontáneas, que queda de parte del artista en reconocer esos momentos y sacarle provecho y al mismo tiempo pasarlo tú bien. Porque en la medida de que tú lo pases bien, el público lo pasa bien. ¿Qué pasa si no es lo tuyo hablar? Hay muchos artistas que hablan demasiado, hablan de más.
Y eso, aunque ustedes no lo crean, el público se da cuenta, se cansa muchas veces de todo el tiempo constantemente hablar, hablar y hablar. Por eso siempre, o por lo menos yo lo aplico así, no sé qué ustedes pensarán al respecto. En una presentación a mí me gusta tener algunos espacios musicales para que el público no siempre esté constantemente escuchando mi voz y pueda cansarse. Sobre todo cuando no hacemos esas pausas que mencionamos en el programa anterior, las inflexiones de la voz y sobre todo la mirada en momentos claves sin decir absolutamente nada, sino que estamos allí hablando y hablando y hablando. Algunos no tienen esa facilidad de mantener ese guión o de hablar constantemente. Hay otros que también, y depende del tono de la voz que tú manejes, puede influenciar enormemente tu magia. Y parece algo que quizás fuera un poco tan absurdo, pero créanme que es real. El tono de la voz, en la forma en la cual te diriges al público, dice mucho y además establece un canal de comunicación efectivo o no. Y yo creo que esto es algo importante. Pero si lo tuyo no es hablar, es importante que analicemos cómo podemos comunicar y expresar a través de nuestro lenguaje corporal y de nuestra expresión completa o de nuestra cara, de nuestros gestos. Tenemos artistas en los cuales podemos afincarnos y tener una referencia importante, como por ejemplo Charlie Fry, un artista completo, no solamente malabarista, mago, sino que la mayor parte de las veces lo ves cómo expresa a través de la música, a través de sus gestos, a través de su mímica, de su expresión corporal, tanto o muchísimo más que con las palabras. Esto no es fácil, por eso es importante una revisión exhaustiva, interna, propia, para saber dónde estás parado mágicamente y cuál es la propuesta que puedes ofrecer. Si transmites eficazmente con tus palabras, si no te gusta hablar porque tu tono de voz no es adecuado, o tienes un tono de voz áspero, bajo, que no es claro, y quieres hacer todo con música o en silencio, tienes que dejar pues un espacio importante a desarrollar esa parte de expresión corporal y de expresión de tus gestos en la cara. Los gestos dicen muchísimo y ahí vemos artistas como el que acabamos de mencionar y hay otros que podríamos también hablar sobre ellos, cómo no con el habla se expresan, sino a través de sus expresiones faciales, de su mímica y de su expresión corporal. Esto requiere también un trabajo importante de análisis y de estudio del teatro y de cómo podemos hacerlo expresándonos de esa manera. Como tal lo hacen los mimos o como grandes como Charlie Chaplin en el cine, cómo expresaban de una forma increíble, o hasta el Mr. Bean, que también el inglés a través de sus programas, yo veo siempre algunos aquí con mi hija que le gusta mucho y la verdad hay que quitarse el sombrero con esos artistas que solamente con su expresión corporal, con sus gestos logran transmitir muchísimo más que las palabras. Para llegar a eso tienes que darte cuenta si tienes esa capacidad. Hay artistas natos que dicen mucho con sus expresiones, con el cuerpo. Hay otros que les cuesta porque son muy rígidos, porque están muy acartonados, como decimos en el argot teatral o profesional. Entonces esto es importante y es fundamental. Explorar en la forma más adecuada que puedas comunicar, que puedas llegar al público. Y si es con música, bueno, ¿cuántos artistas no hay en magia que hablan a través de la música? Tal es el caso de Jean-Pierre Ballarino, que expresa muchísimo con las manos. También tenemos a Brando y Silvana, como a través de esa comunión entre ellos dos se expresan ante el público con los gestos, con la mímica. No les hace falta hablar para nada, pero para eso tienes que analizarte mucho. Y por otro lado, siento yo que muchas veces esa metodología que queremos implantar en nuestra magia es como una jaula, que no nos permite salir de esa jaula y probar y experimentar y sobre todo sentir del momento. Yo sé que en magia los grandes autores y libros te dicen que estas son las vías que tienes que tomar y te hablan sobre la teoría tan importante, pero muchas veces esa teoría no se aplica exactamente igual a la práctica.
porque hay muchos imponderables, hay muchos cambios en el momento cuando actúas en vivo, cuando estás allí parado. Alguna risa de algún espectador, un niño que está llorando de repente, alguna iluminación que está fallando, el recinto en el cual estás que de repente está animado o está apagado. Todo esto tú tienes que ajustarte en el momento, y en la medida que te presentes mucho más, vas a ir reconociendo lo que suele pasar constantemente cuando actuamos delante del público. Ni más ni menos. Está muy bonito en la parte de estructura y el concepto de generar esa metodología, de que tengo que hacer este pase así en este momento, tengo que llevar el hilo conductor. Sí, está bien. Por supuesto que todo esto es importante para tu logro mágico y para tu efectividad como artista. Pero yo creo que hay artistas que se sienten o que reciben esa energía del momento y la pasan por ese filtro que son ellos mismos, y a través de todo ese conocimiento que se tiene, esa presentación sale de una forma más natural. Esa presentación sale menos fabricada, menos estructurada, menos metódica. A lo mejor nosotros interiormente la mantenemos, pero ante la mirada del público sale de una forma más natural. Y yo creo que el público agradece la naturalidad, agradece el que el artista sea espontáneo. Creo que el público está allí para comunicarse con nosotros, no solamente como magos y como artistas, sino como personas. Perdón. Y creo que esto es importante, y muchas veces en magia sucede esto, ¿no? Que a veces estamos tan rígidos allí porque tenemos que seguir al pie de la letra esto que me dice este autor y esta eminencia en magia, porque tiene que ser así. Yo creo que en magia no hay dogmas, no hay reglas que tú tienes que seguir a capa y espada, como se dice, ¿no? Yo creo que tú puedes improvisar, puedes dar rienda suelta, alimentarte del momento y a salirte en algún momento de esa estructura, de esa metodología que llevas a rajatabla, ¿no? Y veo artistas que cuando discuten en sociedades de magia, o a aficionados o entusiastas que cuando hablan, pues siempre mantienen, no, mira, tienes que hacer esto al empezar y seguir así por esta vía y no te puedes salir, mantén este guión, mantén esta estructura, tienes que ir al paso de todo. Y yo creo que no, yo creo que en el momento suceden tantas cosas que uno tiene que reconocer y sacarle provecho y ser lo más natural posible. Ya sea si utilizas un guión, ya sea si utilizas una música, o sencillamente si lo haces calmado, sin decir absolutamente nada, en silencio. En fin, hay tantos artistas en los cuales podemos fijarnos que transmiten de esa forma y que han ganado premios mundiales sin decir absolutamente una palabra, pero siguiendo un poco la forma en la cual se les hace mejor transmitir y comunicar. Así que quería hablar con ustedes sobre esto y darles ya por último algunas recomendaciones. Si lo tuyo no es hablar, si lo tuyo no es el estar allí constantemente durante una hora hablando, pues yo te recomiendo que trates de hacer algunos juegos hablados y que dejes algunos juegos musicales. Eso siempre rebaja un poco esa tensión y ese cansancio que pueda tener el público si te escucha mucho hablar. Sobre todo, depende de lo que hables, ¿no? Y cómo lo digas, y si no dejas tiempo al espectador a respirar. Yo creo que allí está la diferencia, porque tú puedes hablar perfectamente. Lo que no puedes es cansar a un espectador, a un público. También te recomiendo que te veas al espejo, te analices si tienes esa capacidad de expresión mímica, facial, expresión corporal a través de tus gestos que transmitan algo, ¿no? Y si es así, pues ve sacándole punta a esto y mira cómo puedes hacer algún tipo de magia argumentada con alguna música especial. Tal es el caso, como dije antes, de mis buenos amigos Brando y Silvana, que son genios de este tipo de magia. En fin, yo creo que esos son los dos tips que te puedo dar para aquel usuario, aquel miembro de la comunidad que me preguntó, oye Henry, pues yo a mí la verdad que se me hace muy difícil hablar. Me cuesta. Y lo entiendo, porque no todo el mundo tiene esa facilidad de mantener
40, media hora hablando allí de todo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos de reconocer, cuáles son nuestras limitaciones, cómo podemos potenciarlas y cómo podemos transmitir esa idea, cómo podemos transmitir nuestra propuesta de la mejor manera. A mí siempre me gusta incluir juegos con música. Considero que me gusta mucho la música y también es importante el tipo de música que vayas a utilizar, porque la música toca las emociones, toca la fibra y además con tu buena expresión corporal, con tu mímica, con tu expresión facial, todo eso conjunto con la música, como Charlie Fry, por ejemplo, pues es una combinación letal que llega siempre a tocar las emociones del público de una forma eficaz. Pero para eso tienes que analizarte, verte al espejo, como digo constantemente, y ser claro contigo mismo. Mira, ¿cómo soy yo? ¿Soy un tipo serio? ¿Soy un tipo que no me río nunca? Pues tienes que ver cómo te percibe el público también. Creo que lo hemos mencionado muchas veces aquí en el canal. ¿Cómo te percibe el que está allí delante? Oye, pues este tipo es un jodedor. Oye, pues este tipo es un tipo muy serio, es un tipo muy sobrio. Entonces, escuchando estos comentarios de cómo te perciben los demás, te da una idea por dónde tienes que ir, por dónde tiene que ir tu magia, por dónde tiene que ir tu comunicación hacia ellos. Y creo que esto es fundamental. Así que espero que hayan disfrutado del tema. Coméntenme, por favor, aquí debajo. Participa con tus comentarios en cuanto a hacer magia con música o magia en silencio. Si sigues una metodología rígida, si sales y te nutres del momento. Recuérdense que esto es de pasarlo bien. Cuando estás allí haciendo magia no debe de ser una presión. Tienes que pasarlo bien. Y si no lo pasas bien tú, no lo va a pasar bien el público. Así que espero sus comentarios. Recuerden compartir el video si te gustó y te unes a nuestra comunidad. Esta semana vamos a tener una serie de juegos de Edward Marlowe que lo vamos a hacer allí revelados en nuestra parte secreta. Si te unes a nuestra comunidad lo vas a poder disfrutar, porque me comentan también que si en algún momento yo he hecho algunos juegos de Edward Marlowe. Por supuesto, tengo muchos que he aprendido a lo largo del tiempo de sus estudiantes y de las diversas publicaciones. Vamos a dedicarle un espacio, un programa sobre este personaje que dejó una base importante en la cartomagia, como lo es Edward Marlowe. Así que pues te animo a que te unas a la comunidad y puedas accesar y disfrutar de los tutoriales y de los cursos de magia online. Recuerda también unirte a nuestro canal, suscríbete, dale al botón de suscribirse, no pierdes nada. Estás allí del otro lado y vas a ser pues partícipe de todos estos espacios con tus opiniones, con tu feedback y lo vamos a pasar muy bien. Y recuerda que también estamos en Telegram. Si tienes un celular o un móvil a la mano y tienes Telegram y quieres ver más contenido mágico como vídeos, como encuestas, preguntas, cuestionarios, reseñas históricas, biografías, pues te espero por allí también por Telegram, que tenemos un grupo y un canal pues fabuloso, que además todos los que están allí y que participan con sus comentarios son de mucha altura, de mucho conocimiento y que siempre dejan cosas positivas. Así que bueno, muchachos, a practicar como siempre. Yo ahorita voy a empezar de una vez a grabar los juegos de Edward Marlowe para colocarlos en la parte de secreta, por así decirlo, de la comunidad. Tienes que unirte solamente para que puedas disfrutar de ellos. Y además vamos a seguir con el curso de iniciación a la cartomagia ya en su episodio número 10 y el 11 lo estamos grabando para que sigamos juntos aprendiendo desde el secreto, desde ese punto de vista y además de estos programas que nos ayudan a dejar cosas positivas y sobre todo plantear temas para que tú puedas participar. Así que espero que participen, nos vemos en una próxima oportunidad y se me cuidan mucho. Adiós.